La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la tentación. Vamos a estudiar lo que son las tentaciones, hermanos. Cómo es que podemos combatirlas, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Jesús fue tentado, y no piensen que Jesús fue tentado en el desierto solamente una vez, hermanos. O sea, esas 3 veces. No. Jesús fue tentado muchas veces. Pero la tentación en el desierto es algo para que entendamos que nosotros estamos aquí, para que sepamos cómo combatir la tentación. Porque si Cristo pudo, nosotros podemos también. ¿Ok? Entonces, hay una forma de hacerlo correctamente. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, para ser tentado por el diablo. El diablo también se le conoce como el tentador. O sea, inclusive cuando en la creación, en la primera creación, cuando creó a Adán y eventualmente a Eva, Dios le dio un mandamiento a Adán. Le dijo, no comas del fruto de ese árbol. ¿Y qué pasó? Fue tentado. El tentador lo tentó y comió. Ahora, el diablo usó a Eva para engañar a Adán. Eva fue la que pecó. Adán pecó a propósito porque amaba a Eva. ¿Ok? Eva es la que fue engañada, no Adán. Pablo lo dice también. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora hay que meditar la palabra de Dios, hermanos, ¿ok? Es pecado convertir las piedras en pan para Jesús, para darle a los pobres. No. Fíjense bien. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo es que Jesús convirtió unos poquitos pescados y unos poquitos panes, los convirtió en miles de pescados y miles de panes? Y no fue pecado. ¿Cómo es que aquí sí es pecado? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es de que es aquí el pecado es hacerle caso a Satanás. Ese es el pecado. Para Jesús no era pecado convertir las piedras en pan. El pecado era hacer porque lo decía el tentador. Por eso es pecado. O sea, Jesús escuchaba y miraba siempre lo que hacía el Padre. Él podía ver lo que hacía el Padre. Entonces el Padre, él hacía lo que siempre miraba hacer al Padre. Él mismo lo dice, Jesús. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre, dice él. Pero a Adán le fue dado este mandamiento. No escuches a Satanás porque te va a engañar. No lo escuches. Entonces, Adán le dijo a Eva, no le hagas caso a Satanás porque es un engañador. ¿Y qué le dijo? No morirás. Y ahí fue donde pecó Eva. Entonces, como ya Eva estaba destinada a la muerte, y Adán lo sabía, Adán pecó a propósito, por amor a Eva.
y los dos fueron echados del paraíso. Ahí estaba escrito que iba a venir el Mesías por amor a Eva. ¿Quién es el que peca? Nosotros, no Cristo. Eva pecó, Cristo no. Cristo pecó, ¿por qué? ¿Dónde pecó Cristo? Él cargó nuestros pecados, hermanos. Por eso sufrió el castigo. O sea, por pecar se sufre el castigo. Eso es muerte. La cruz es muerte. Los latigazos es muerte. El andar encorvado es muerte. El tener lepra es muerte. La ansiedad es muerte. La ansiedad que tuvo Jesús. La depresión es muerte. Todo lo que causa sufrimiento al ser humano es muerte. O sea, es dolor. Es dolor. Entonces esos dolores los llevó Jesús. Entonces fíjense bien. Jesús, ¿cómo le responde? Con la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a mirar, eso es 4:4. Mateo 4:4. Déjenme darles un... Yo siempre hago los estudios tomando en cuenta varias escrituras. ¿Ok? A eso los teólogos se lo nombran como exégesis. Se puede decir que yo soy exegesista. Pero no es de que yo sea exegesista, sino más bien de que Dios así me enseñó. Dios así me enseñó. Entonces, les voy a dar palabra de Dios en relación a esto que está escrito, ¿verdad? Mucha gente no sabe cómo dominar la tentación. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que se deja guiar por lo que ve hacer a la mayoría de la gente. Fíjense, hermanos, fíjense. Por ejemplo, yo era católico, ¿ok? Yo como católico, pues uno mira, uno observa cómo se comporta la gente católica, inclusive los sacerdotes. Entonces, como católicos somos cristianos, porque en la iglesia católica se lee la palabra de Dios. En la misa, lo que es una misa, hay mucha palabra de Dios. Ahí hay palabra de Dios. O sea, se leen 3 escrituras en una misa los días festivos, los domingos. Y todos los días regulares, por decir de lunes a sábado, se lee por lo menos una lectura del Evangelio, de los 4 testimonios de Jesús. Entonces, ahí hay palabra de Dios y donde hay palabra de Dios hay poder. Pero fíjense, resulta que Pablo Escobar, el terrorista colombiano, un terrorista que se hizo millonario precisamente por andar en la droga, por estar moviendo droga, cocaína sobre todo. Él era un asesino, sin escrúpulos, pero él se confesaba, él era católico, él se confesaba, él iba a misa. Entonces la gente se deja guiar por lo que mira a su alrededor. Entonces nunca meditamos la palabra de Dios, hermanos. No la meditamos. Entonces, por no meditar la palabra de Dios, ahí andamos como un barco a la deriva. Entonces, Dios nos habla a través de la creación. Nosotros somos vacas, nosotros somos ovejas. ¿Cómo comen las vacas? ¿Cómo comen las ovejas? Agarran la comida y ahí la traen.
y la mastican, y la mastican, y la mastican. O sea, ahí Dios nos está diciendo cómo es que tenemos que comer su palabra. Debemos de meditarla, hermanos. Debemos de meditar. Entonces, fíjense, ¿alguna vez ustedes meditaron la tentación de Jesús? Entonces Cristo le contestó a Satanás con lo que ya estaba escrito, o sea, por la palabra de Dios, por la palabra del Padre, vamos a ponerlo así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Okay? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y se va al libro de los Salmos. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. O sea, Satanás, sacando todo fuera de contexto, tienta a Jesús. O sea, está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense lo que dice, por ejemplo, el Salmo 91. ¿Ok? En el Salmo 91 dice, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Satanás lo está sacando fuera de contexto. Pero obviamente es Jesús bajó del cielo, hermanos. Él conoce la palabra. O sea, enseñándonos a nosotros para que entendamos cómo defendernos de Satanás. Ahora, la mejor forma de defendernos contra Satanás es rechazarlo, orar. Podemos pedir para que Satanás no nos tiente. Entonces, fíjense, ¿cómo le contestó Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no recibo gloria de los hombres? Esta gloria de los hombres, Satanás se la ofrece a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, fíjense bien cómo lo dice Marcos, ¿ok? Aquí dice que el diablo lo dejó, ¿ok? Marcos lo dice así, 1 del 12 al 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En el desierto hay fieras, ¿ok? Pero los ángeles le servían. Y vamos a mirar cómo lo dice Lucas. Nada más les voy a leer Lucas 4.
En el 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas está negando lo que dice Mateo. No, hermanos, no. O sea, Jesús no solamente tuvo esa tentación. Satanás lo atacó una y otra vez. De hecho, fíjense. Por ejemplo, cuando estaba diciéndoles a sus discípulos que él iba a morir y que eventualmente iba a resucitar, Pedro dijo, no, Señor, que no te pase eso. No era Pedro, hermanos, no era Pedro, era Satanás. Era Satanás. Fíjense bien, esto que voy a decir pudiera ofender a los católicos, pero fíjense bien. Cristo tenía un propósito al venir a esta tierra. Él vino a preparar, él vino a cumplir. Juan era preparar el camino del Señor y Jesús estaba establecido que ya él era el sacrificio, él era la Pascua. Entonces tenía que cumplir. Fíjense, Satanás en María. Sí, en María, la mamá de Jesús. Sí, fíjense bien. Cuando Jesús tenía 12 años fueron al templo, ¿ok? Porque esa es la costumbre, por lo menos ir una vez al año a Jerusalén, a las fiestas. Entonces, en las fiestas eventualmente se regresan, pero resulta que Jesús se quedó y los padres no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta. Eventualmente se dan cuenta ya después de que partieron, de que Jesús no estaba con ellos. Entonces anduvieron buscándolo. Regresaron a Jerusalén. Acuérdense que ellos vivían en Galilea. Eso está retirado. Y anduvieron buscándolo y lo encontraron en el templo, hablando con los maestros de la ley, con los escribas. Y María le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste eso? Y Jesús les dice, ¿qué no sabes o no sabías, no sabes que debo de estar en los negocios de mi Padre? A María no le agradó, pero María no entendía que Jesús, él era la Pascua, que él tenía que estar en los negocios del Padre. Bueno, eso pasó ahí. Eventualmente Jesús comienza a predicar. Y los fariseos y los escribas lo querían matar. ¿Qué haría cualquier mujer, cualquier madre que tiene un hijo? ¿Qué haría por su hijo si sabe que lo van a matar? Pues como madre, una persona lo primero que va a hacer es, oye, no vayas a Jerusalén porque te quieren matar. Entonces Jesús anda predicando, independientemente de donde sea, anda predicando y haciendo la obra del Señor, de nuestro Padre Dios. Y resulta que María viene a algo así como a hacer mosca al ministerio de Jesús. Y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos, venían los hijos de María, con ella, te buscan. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre, nuestro Padre Dios. O sea, ahí María estaba haciendo el trabajo de Satanás. Porque obviamente como madre a ella le daba miedo. Pero Jesús tenía que cumplir su misión.
Entonces, todos tenemos pensamientos de Satanás, hermanos, de una forma y de otra. Especialmente cuando andamos en el mundo, éramos esclavos de Satanás, sin entendimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Mateo 22:18. Vayan y miren el contexto. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí hay gente tentando a Jesús. Vamos al Antiguo Testamento. Ahorita seguimos en el Nuevo. Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés. Moisés es figura de Cristo. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tientan a Dios o a Jehová? ¿Por qué lo tientan? Así que el pueblo, fíjense bien, el profeta, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo, ¿qué hace el profeta? El profeta no es otra cosa que un mensajero de Dios, hermanos. El profeta hace la voluntad de Dios. Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer: hace esto, no hagas esto. Y simplemente Moisés obedece. Vamos a decir que Moisés está haciendo el trabajo de Dios en la tierra. Dios no puede decirles a ellos directamente, porque ante la presencia de Dios caemos muertos, porque Dios es santo, hermanos. Entonces Él usa a un profeta una y otra vez para hablarle al pueblo. Entonces, en realidad no estaban tentando a Moisés, estaban tentando a Dios. Fue Dios quien lo sacó de Egipto, no Moisés. Moisés era el vaso, era el instrumento, pero fue Dios el que hizo eso. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Aquí hay un pecado, una tentación contra Dios. Y fíjense el castigo, ¿ok? Y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pasó con ese pueblo, hermanos? No entraron en la tierra prometida. O sea, una persona que tienta a Dios ni puede tener paz, ni puede tener gozo, ni va a ser paciente, no va a poder dar fruto en el Espíritu. Si no da fruto del Espíritu, no va a poder ver a Dios, hermanos. O sea,
Un cristiano que tienta a Dios una y otra vez va a quedar postrado aquí en este desierto. O sea, sus oraciones no van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque no podemos tentar a Dios una y otra vez y no piensen que Dios no castiga, hermanos. Dios corrige lo que hacemos mal. Aunque sean chiquillos. Sí. Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Oh, ese es el que, Éxodo 17, déjenme ver. Del 1 al 7. Aunque lo puse 2 veces. Números, vamos al número. 14 del 20 al 24. 14. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Vayan y ven el contexto. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los, de esto habla Pablo en 1 Corintios 10, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces si no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, porque él era uno de los espías, y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense lo que quiere decir esto, hermanos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús. El Señor, el Espíritu de Dios, nos lleva a toda la verdad. Es lo que dice Juan 14, 15 y 16. El Espíritu, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador, y el Espíritu Santo los va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado. El Espíritu Santo me gloriará a mí. Pero fíjense bien, hermanos. El Señor hace maravillas en nosotros. La maravilla es que tenemos que contar los testimonios de Cristo Jesús, o el testimonio. Y nosotros creemos esas maravillas del testimonio de Cristo Jesús. Pero si una y otra vez tentamos a Dios, no podemos entrar en el reino de Dios, hermanos. ¿Qué es el reino de Dios en la tierra? Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios aquí en nosotros. Y en la otra vida, conocer a Dios. Entonces, si nosotros una y otra vez hacemos lo mismo que los israelitas en el desierto, nosotros no podemos tener paz, hermanos. No podemos tener paz. Se engañan a sí mismos los que piensan. ¿Por qué? Porque no vamos en pos de Cristo, sino en pos de Babilonia, en pos de dioses, que esos dioses no nos dan paz. No nos dan paz. Salmo 78, del 12 al 19. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Nosotros hacemos eso también. Cristo Jesús murió por nosotros, nos sacó de la tierra de esclavitud,
O sea, nacimos de nuevo, seguimos a Jesús, detuvo las aguas como en un montón, nos guía de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, o sea, a través del Espíritu Santo. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, nosotros recibimos su Santo Espíritu, e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él. ¿Cuál es este pecado para nosotros? Dejarlo, hermanos, olvidarnos de Jesús y regresarnos al mundo. Ahí ya seríamos como los perros que nos tragamos el vómito. Hay gente que se regresa al mundo, hermano, una vez que han nacido de nuevo. 2 veces muerto, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, una persona que obedeció aquí, pero desobedeció acá, no va a tener paz. No va a tener paz. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué es pedir comida a nuestro gusto? Ay, Señor, dame dinero, porque mira, si yo tengo dinero, eso es comer comida a mi gusto. Ay, Señor, dame una panchita que me trate bien, que me guste. Que Jesús no es mejor que 10 mujeres o 10 hijos. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Una mujer en el caso de los hombres o un hombre en el caso de las mujeres no le va a dar la paz, el gozo que Cristo le da. Ahora, el Señor nos deja que Satanás nos esclavice en Egipto por 40 años o por 400 años, a varias generaciones, a nosotros simbólicamente por 4 años. Ese periodo de tiempo puede ser 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. En el caso de Moisés fue 40 años. Por 40 años se fue al desierto y a los 80 años lo llamó el Señor. Entonces, para nosotros, ya una vez que el Señor nos saca de la esclavitud, ¿de dónde estábamos? A mí, Señor, me sacó de la esclavitud de andar fumando, de las mujeres, del amor de las mujeres. Él me sacó de ahí. Entonces, si yo me regreso otra vez a buscar una mujer porque necesito una mujer, o si yo le digo, Señor, dame una mujer, entonces me quiero regresar a Egipto, entonces no voy a ver la tierra prometida, no voy a poder entrar en la tierra prometida. Yo debo de anhelar a Cristo más que a cualquier cosa, hermanos. Tú también. Si tú anhelas a Cristo más que al dinero, más que al oro, más que a una mujer, más que a tus hijos, más que a tu padre, a tu madre, no vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado. El Señor te va a dar paz. Ahí, aunque haya tribulación, Jesús te da paz. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor nos puede poner mesa en donde quiera, porque donde está Jesús hay vida, hermanos. O sea, donde está Jesús está el Padre, donde está el Padre hay vida. Si yo estoy en un desierto, ese desierto Jesús lo convierte en un valle donde hay agua. Y donde hay agua, hay flores. Está verde. Deja de ser un desierto. Para mí, ¿qué quiere decir eso? Para ti. Yo vivo esta felicidad por los últimos 10, 12 años, hermano. Es vida en abundancia. Salmo 78, 41. Y volvían y tentaban a Dios
y provocaban al Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Es Jesús. 78:56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Ahí está la ira de Dios. La ira de Dios se mira una y otra vez en el Antiguo Testamento, hermanos. También en el Nuevo. ¿Dónde fue la ira de Dios? Donde el pueblo romano, el ejército romano destruyó el pueblo de Israel. Y no guardaron sus testimonios. Estaba el testimonio de las 10 plagas, ahora nosotros proclamamos el testimonio de Cristo, o sea, las buenas nuevas de salvación, el testimonio de Cristo Jesús. Es lo más poderoso que hay en este mundo, hermanos, el testimonio de Jesús. Lo entiendan o no lo entiendan. 106:14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En el Nuevo Testamento dice los sensuales que no tienen el Espíritu, los falsos maestros, los falsos profetas. Entonces fíjense, en el Nuevo, Mateo 22:35, lean el contexto. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, vayan y miren el contexto, le pregunta cuál es el mandamiento, el mandamiento más grande. Y el mandamiento más grande es el primero. Se puede decir los primeros 4 de la ley en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos es, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el primero. Primero hay que creer. Ya una vez que crees, el segundo es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso para la iglesia? Eso no lo dice su palabra, eso no lo dice el Espíritu. Sígueme a mí y no al mundo. Eso es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No uses mi nombre en vano. No digas que eres cristiano cuando no lo eres. Porque Dios no lo va a dejar, no se va a olvidar ahí porque lo usaste a la ligera. Estaba yo mirando un video de una persona burlándose de los cristianos. Dice, a mí me debe de amar mucho Cristo porque a mí esto, pero se estaba burlando. Y zapa, se da un sopilazo ahí en la cabeza. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Hay un pecado que no tiene perdón aquí ni allá, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjense bien esto que les voy a decir. Si yo por el Espíritu de Dios les estoy predicando aquí, no soy yo, sino es Dios hablando a través de mis labios por el Espíritu Santo. Si una persona viene aquí y dice, ay, este hermanito que no sé qué, o por este hermanito por cualquier cosa, esa es blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Y ese pecado no tiene perdón, ni aquí ni en la otra vida. O sea, pero eventualmente, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios no perdona un pecado? Pues tiene que corregir eso. ¿Y cómo lo hace? Usa a Satanás. Aquí usa a Satanás. No es perdonado aquí. Aquí de Satanás le dio duro. ¡Ay! Hasta que se murió. No le fue perdonado. En la otra vida, ¿qué fue? No puede acercarse a Dios. Lo ve de lejos, así como en Lucas 16. El rico. No pudo, solamente de lejos podía ver el paraíso. No es perdonado su pecado. Te quedas allá afuera. Señor, ábreme, Señor. No te conozco. No sé quién eres.
no sé quién eres, no te conozco. ¿Por qué Jesús dice no te conozco? Fíjense bien, hermanos. Cristo quiere que amemos. Entonces, de alguna forma, todos queremos adornarnos para agradarle a Cristo. Hagan de cuenta, fíjense, Dios usa a las mujeres para enseñarnos cómo somos la iglesia. ¿Qué hace la mujer para llamar la atención del hombre? Cada cultura tiene sus propias formas, pero usualmente la mujer se quiere adornar. Se pinta los ojos, se pinta la boca. A lo mejor sí puede, porque no todas las culturas pueden. Se pone unas zapatillas, se pone ahí lo más flaquita que se pueda ver por si está gordita, trata de verse pechugona, o sea, una forma de llamar la atención. No de todos los hombres, pero sobre todo de aquel que le gusta. ¿Verdad? Eso hacemos nosotros para con Dios. Nosotros hacemos eso. Por ejemplo, yo como católico, yo hacía eso. Vamos a decir, me pintaba los ojos, me pintaba el pelo para agradarle a Dios. ¿Cómo lo hacía? Yendo a misa, confesándome, comulgando, tratando de tratar bien al prójimo, a lo mejor dando una limosna aquí, otra allá. Yo me quería adornar. Pero ¿qué hace el Señor con nosotros? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Si yo te rescaté ahí cuando no eras nadie. Estabas toda fea y apestosa ahí cuando Así lo dice, hermano. Así le dice al pueblo de Israel. No eras nadie. O sea, el que nos adorna es Jesús, hermanos. El que nos adorna es Jesús. Olvídate de ponerte aretes y alhaja y de pintarte los ojos. Déjame adornarte yo. ¿Cómo nos adorna Jesús? Nos da de su Santo Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del que obedeció a Dios. De lo que hizo Jesús. Ese Espíritu de Jesús que obró en Jesús, el Espíritu del Padre, de ese Espíritu nos da para adornarnos. ¿Y qué usa como metáfora o alegóricamente? Miren los lirios del campo, con qué bonitos están. Pero ni aun Salomón se vistió como los lirios del campo, mucho más ustedes. O sea, Jesús nos adorna, hermanos. Hagan de cuenta que si yo soy una mujer y peso 400 libras, hablando carnalmente, el Señor me deja, o sea, para entenderlo de una forma donde tengo mis dientes bien blanquitos, una nariz perfecta, unas orejas perfectas, unos ojos perfectos, una ceja perfecta, un cuerpo perfecto, unas piernas perfectas, unos deditos de los pies perfectos, o sea, todo perfecto. Esa perfección la hizo Jesús. ¿Cuál es la perfección? La obediencia a nuestro Padre Dios. Jesús ya obedeció. Lo único que necesitamos es de ese Espíritu que lo ponga en nosotros para que hagamos lo mismo. No nosotros, sino el Espíritu en nosotros para doblegar la carne de nosotros, el orgullo de nosotros. O sea, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces, fíjense, y una forma también es, el cuarto mandamiento es descansar en Cristo. Ya no traten de pintarse los ojos. El Espíritu de Dios es perfecto, hermanos. Es perfecto. El Espíritu de Cristo. Hagan de cuenta, hermanos. Hagan de cuenta que lo que hizo Jesús, Él solo, lo puede hacer a través de cada uno de nosotros.
No hagan de cuenta. Eso es. Pablo dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino Jesús en mí. Ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí, dice Pablo. O sea, de eso se trata. O sea, se trata de que Cristo se forme en nosotros. Y la alegoría es, la metáfora es una mujer hermosa, adornada, bien chula, bien linda, bien bonita. O sea, esa es la alegoría. Entonces, para ser esa mujer bonita, chula, preciosa, hermosa, primorosa, la más bonita de todas, es el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora fíjense, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Para no entrar en tentaciones, velad y orar. ¿Qué hacían los levitas? Porque ya está en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los levitas para que no se apagara el fuego? El fuego que usaban para los sacrificios. O sea, desde que hicieron el tabernáculo, hicieron un fuego. Ese fuego no se tenía que extinguir. ¿Ok? Ahorita ya hay cerillos y eso, encendedores para prender un fuego. Cuando ellos hicieron eso, y fíjense, era con 2 piedras para hacer el fuego. Ahí está hablando Dios, hermanos. Con las 2 tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos, en esas 2 piedras, con esas 2 piedras, se hace fuego. Y ese fuego, que es simbólicamente el Espíritu Santo, el amor de Dios, no se debería de extinguir. Entonces los levitas tenían que cuidar ese fuego. Entonces en el día, pues cualquiera lo podía cuidar. Ay, échale leña al fuego, muévele ahí. Siempre había personas cuidando del fuego. Pero en la noche ponían personas, oye, cuida del fuego. Imagínate yo cuidando el fuego, yo que soy bien dormilón, ahí a las 3 de la mañana, ahí ya queriéndome dormir, y el fuego, pues hay que moverle para que no se... O sea, le pones un leño, le pones ramas, se van rápidos. Hay que ponerle un leño, entre más grueso mejor, que se prenda, para que no se apague ese fuego. Entonces, eso es velar, para que no se apague ese fuego. El fuego de su palabra, el fuego de su espíritu. O sea, tenemos que comer el maná todos los días, tenemos que comer su palabra todos los días, tenemos que orar todos los días. Entonces Jesús dice, velen, cuiden del fuego. Un ejemplo de alguien que descuidó el fuego fue Timoteo. Timoteo era pastor. Era un jovencito, pero el Señor le dio poder. Apolos tenía poder en las Escrituras. Y Timoteo se estaba apagando. ¿Por qué? Porque estaba descuidando la oración. Entonces Pablo le dijo, reaviva el fuego, Timoteo, ya te estás enfriando, andas haciendo ejercicio. ¿Para qué te sirve el ejercicio? Es para poco, aprovecha el ejercicio. No, ponte a orar. Reaviva el fuego, tienes que velar, Timoteo. Olvídate de los negocios del mundo. Pablo entendía muy bien las Escrituras. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a decir, ¿cómo me enfrío? Yo, por ejemplo, yo soy carnal, mi Luis carnal, este es el Luis carnal. Me pongo a ver las noticias, me pongo a ver la tele ahí. Dentro de lo que, mientras veo las noticias, pongo una predicación, pongo unas escrituras. Ese es mi día. Mientras hago de comer, estoy escuchando la palabra de Dios, estoy haciendo algo.
So, estoy en eso, ¿ok? Y lo hago todos los días, todos los días. De repente, a veces, en lugar de ver las noticias, ya de repente ahí me pongo a mirar una película. Puede ser una película cristiana, y ahí ando. Entonces, si yo descuido la oración y descuido las escrituras, me voy a enfriar, hermanos. Me voy a enfriar. Y déjenme decirles, es bien fácil enfriarse. Es bien fácil enfriarse, ¿ok? Yo en 2, 3 días me puedo enfriar. Entonces yo sé que yo no debo de descuidar las escrituras. Y yo le pido al Señor, Padre, no me dejes, Señor, no permitas, Señor, que yo me enfríe. Entonces hay formas, o sea, el Espíritu nos habla primero, ¿verdad? Nos habla, ¿no? Y es una voz agradable, no audible, pero la podemos escuchar. Pero si yo lo voy descuidando, eventualmente, ¿qué va a pasar? Ya no voy a escuchar la voz de Dios, ya no la voy a escuchar. Entonces Dios usa personas. Hey, hermano, lo animo para que ore y todo. Es Dios hablándome. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy escuchando. Entonces me habla a través del hermano o de la hermana. Y nada. Cuando menos pienso, hermano, voy a andar de altanero, de orgulloso. Si descuido la palabra de Dios y ya nunca escucharon de mí, es porque ya me enfrié. Y muy probablemente ya ando en el mundo. A menos de que se los haga saber, ¿saben qué? El Señor me mandó a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, el Señor me mandó a tal lugar y pues ahorita voy a dejar esto. Entonces mientras el Señor quiera, yo voy a estar haciendo videos. Hasta el día que me muera, pienso yo, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque yo traigo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Busquen a Cristo. Cristo está vivo, hermanos. Cristo está vivo. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Cristo está vivo. ¿Qué les estoy compartiendo aquí? Cristo está vivo, hermanos. Búsquenlo. No lo tienten. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Ahorita ya no discuten con Dios, mucha gente. Algunos sí. ¿Con quién discuten? Con nosotros. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Resulta que Jesús estaba haciendo señales tras señales tras señales, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y quieren una señal. Pues si estaba lleno de señales. Está lleno de señales. Hay gente que dice, Señor, ¿me amas? A veces uno puede hacerle así. ¿Cómo que sí me amas? Yo digo, bueno, ahora entiendo que no toda la gente entiende la palabra de Dios. Bueno, si alguien dice, Señor, ¿me amas? Yo les digo, ¿cómo puedes decir que si Jesús te ama, que no murió por ti? ¿No murió por ti en la cruz? Sí, por ti, Panchito. Panchita, sí, murió por ti en la cruz. ¿Cómo puedes decir que a ti no? No, pero es que yo soy bien pecador o bien pecadora. Yo me la paso, ando con las prostitutas, soy bien tranza, soy bien borracho, bien drogadicto. Jesús te ama. Jesús no vino a salvar a los justos. Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Tú eres pecador? ¿Tú eres pecadora? ¡Bingo! Es para ti. ¿Quiénes son los que se creen justos? Jesús no vino por ellos. El que se cree justo, el que se cree bueno, por esos no viene Jesús. Jesús viene para con aquella que dice, Señor, yo soy bien pecador, bien pecadora. Bueno, Cristo es para ti. Cristo murió por ti. Búscalo. No está lejos, no está lejos. Sobre todo lo encuentras con su palabra. Yo te estoy hablando de Cristo todo el tiempo. Marcos 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Fíjense, una tentación. ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? O sea, le estaban tentando a Jesús, haciéndole esta pregunta. Yo tenté a Dios sin saberlo. Señor, ¿me puedo divorciar de mi esposa? Pues ya se fue con Ramón, ya no quiso estar conmigo. ¿Puedo estar con otra mujer? Porque yo pensaba que no podía estar solo.
Y yo no quería ser un hipócrita. Yo digo, yo sé que el hombre necesita una mujer, pero todavía andaba como bestia, todavía no entendía que el poder de Dios tiene poder sobre la carne, hermanos. Tiene poder sobre la carne. Lo acabo de leer. El espíritu es animoso, la carne es débil. Entonces, si yo ando en la carne, no, Señor, pues yo no creo que pueda seguirte. Pues eres carnal, por eso necesitas lo espiritual. Ya cuando eres espiritual, entonces Cristo te quita lo borracho, lo drogadicto, lo peleonero, lo tranza, te quita eso. Es Jesús quien te quita eso, no tú. Porque son demonios que te tienen esclavizado. El próximo estudio es la cárcel de Dios. A lo mejor si Dios te tiene en la cárcel es por desobediente. La cárcel de Dios es sobre todo que andes haciendo puras cosas malas. Esa es la cárcel de Dios. Lucas 11:4 en el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Quién es el mal? Satanás, el tentador. Es mejor no ser tentado que ser tentado y chupar faros. Bueno, chupar faros quiere decir pecaste. Ahora, ¿cuándo es cuando uno termina pecando en algo que no quiere hacer? Por andar de presumido. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo vengo caminando en el Señor. Somos carnales. Si somos carnales, somos pecadores, pero tenemos que hacer morir a través del Espíritu Santo las obras de la carne. Yo no quiero robar, no quiero andar en adulterio, no quiero mirar con malos ojos a una mujer. Entonces, en la medida que yo voy haciendo eso, yo me doy cuenta que es Cristo en mí haciendo eso. Eso no puedo presumir. Yo ya no hago esto, ya no hago otro, sino más bien Cristo ha quitado de mí estas cosas, pero debo de estar despierto. Entonces, en la medida que lo estoy haciendo y de repente vengo, como yo ya no tomo, y lo digo, mira, ese borracho es bien tranza y bien borracho este. ¡Ey, tú, borracho! ¿Por qué eres borracho? Y vengo y a lo mejor es un hermanito que quiere caminar el Señor, pero como no tiene mucha fe, como no tiene mucho entendimiento, pues, oiga, hermano, pero pues Jesús tomaba, él tomaba, eso no es pecado tomar. No sea cabezón, usted no sabe nada, y que no sabe que los borrachos no pueden entrar en el reino de los cielos. No, yo debo de tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de mí. Entonces yo le digo, mira, hermanito, ¿me deja compartirle algo? Sí, cómo no, Luisito, a ver, dígame. Y ya le digo, no, mire, en la medida que usted va llenándose del Espíritu Santo, Cristo le quita de eso. O sea, porque eventualmente usted no necesita tomar vino para sentirse bien, ¿verdad? Cuando uno encuentra a Cristo Jesús, en Cristo Jesús hay una felicidad que le puede provocar, haga de cuenta, cuando usted toma, pero a la 10ª potencia. O sea, imagínese de la misma forma, pero le da paz, le da tranquilidad, ni se acuerda de sus problemas, a lo mejor se acuerda, pero ni le causa nada. Aún así usted tiene gozo y paz en su corazón. De veras, hermanito, ore por mí. Esa es una persona que escuchó. Pero luego están los rebeldes, los de duro corazón. Hermanito, me deja compartirle palabra. A ver, sí, dígame. Entonces le digo, mire, Jesús, no, hermano, a mí me gusta la cerveza. En la Biblia dice que Jesús tomó, así es que usted no sabe nada. O sea, se hacen necios y no escuchan. Y por no escuchar, Dios no los rescata del alcoholismo. Ese es un castigo, puede ser un castigo. Todo dependiendo de cómo llegamos ahí. Antes de llegar a Cristo o después de ser cristianos. Entonces, esos que nos quieren escuchar,
¿Por qué no quieren escuchar? Por el orgullo, hermanos. Por el orgullo. El orgullo, o sea, su pensamiento carnal. Piensan que son cristianos, piensan que están en lo correcto, piensan... Y es típico, hermano, en la Biblia dice que uno se puede divorciar. Ah, está bien, hermano. O sea, no quieren escuchar. Hermano, Cristo tomó. Podemos tomar, podemos emborracharnos. Ah, está bien, hermano. Entonces, tampoco se trata de agarrarlos a palazos, ¿no? No quieren. Dice Pablo, pero déjenme decirle, esas personas están fuera, hermanos, del reino de Dios. Están fuera. A los de afuera los juzga Dios, no nosotros. A los de adentro, Jesús nos puso para juzgar entre nosotros. Así como lo hizo Pablo, 1 Corintios 5 y 6, y 9, y 10, y 12, y 13, y 14. Es pura exhortación, hermano. No me digan que Pablo no juzga. La iglesia debe de ser corregida. ¿Cómo corrige Dios la iglesia? Pues a través de sus profetas, hermanos. A través de los pastores. A través de sus maestros. A través de los que predican la palabra de Dios. Entonces el que no quiere, le va mal. Le va mal porque está despreciando el consejo de Dios. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Estaban en Getsemaní. En el 46 les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entréis en tentación. Solo la oración nos ayuda para no entrar en tentación. Hechos 5:9, está una persona, todas las personas que el Señor dio un mandamiento, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, enséñenles todas las escrituras. No se trata de que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya eres siervo de Dios. No. Ya conocen a Cristo, ok. Tienen que conocer las escrituras. O sea, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús les enseñó las escrituras para que entendieran las escrituras eventualmente. Hay que conocer a Jesús y hay que recibir el Espíritu Santo. O sea, se ocupan estas tres cosas. Entonces, una persona que nunca ha leído el Antiguo Testamento, pues no entiende todavía lo que es ser bautizado en el nombre del Padre. Todavía no lo entiende. Entonces, debe de ser bautizado o sea, hay que enseñar, es lo que yo hago. Yo a ustedes les estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre que predico. Porque siempre les enseño el Antiguo Testamento que era sombra y figura para lo que venía. O sea, para Jesús, la ley y para el Espíritu Santo. Entonces yo siempre los estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les ayuda a entender las cosas y están escuchando lo que por el Espíritu están escuchando acerca de lo que el Espíritu a mí me dice. Ahí es donde tenemos la comunión en el Espíritu. Están unas personas que tenían que vender sus propiedades para ser siervos de Dios y todos vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles, así como lo hicieron todos. Pero había una parejita de Ananías y su esposa en el capítulo 5 del libro de los Hechos que vendió una propiedad pero se quedó con una parte. Entonces le dice, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo, Ananías? Y cayó muerto. Pedro tenía la potestad para quitarle la vida, porque Dios se la dio. ¿Pero por qué? Para que la gente tuviera temor. Hermanos, déjenme decirle, a mí no me da pena, no me da miedo, no es orgullo. Tenemos esa potestad, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos la da. Cristo nos da esa potestad a nosotros.
A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Cómo es que yo le perdono los pecados a una persona cuando le predico el Evangelio? Si le predico el Evangelio a través del Espíritu Santo, la persona escucha, a la persona se le perdonan sus pecados. Pero una persona que no escucha el mensaje de Dios, le quedan sin perdonar. Entonces, ese orgullo tiene que ser quebrantado. La tierra debe de ser preparada. Todavía tiene piedras, todavía tiene espinos, todavía tiene orgullo. Eso no puede dar fruto. A mí no me extraña mirar a una persona, aunque sea pastor. Si yo lo miro por el conocimiento de la palabra de Dios, yo puedo ver que esa persona va a caer en pecados graves. ¿Por qué? Si yo veo a uno que es que anda predicando, Dios quiere que tengas mucho dinero, un hijo de Dios no debe de andar mendigando ahí, y predica el amor al dinero, ese es un falso profeta. Yo le digo a la gente, mira, esa persona es un falso profeta, dale tiempo, porque la ira de Dios no es para sí, no. O sea, no es que Dios viene a la primera, me lo echo. No, hermanos, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da mucho tiempo para arrepentirnos. Pero eventualmente sale, oye, ya supiste que esta persona la agarraron de manita sudado allá. ¿A poco le extraña? Pues sí, pues imagínese tantos milagros. No, hermano, es un falso profeta. Lo que pasa que pues a lo mejor usted también tiene mucho amor al dinero y por eso no lo mira como... Porque hay gente que dice, hermano, no juzgue. No, hermano, debemos de juzgar la doctrina. Debemos de juzgar la doctrina. No se dejen engañar. Judas dice, debemos de contender por la fe, por el Evangelio. Hermano, el Evangelio es que Dios quiere que tengamos mucho dinero para tener paz. Eso no es el Evangelio, hermano. O sea, mentiroso. Debemos de contender por eso. O imagínense Pablo, ya se hicieron la circuncisión. Pablo dice, ojalá que se corten el pene. Así dice, ojalá se mutilen aquellos que los engañaron. Pablo anduvo corrigiendo siempre, hermanos. Pedro también. Entonces Ananías, que pecó porque tentó al Espíritu Santo, lo mismo hizo con su esposa, fíjense. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Vayan y ven el contexto de Hechos 5. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y cayó muerta también. Cayó muerta. 1 Corintios 10:11. Ya se los leí en el libro del Éxodo, en el libro de Números y en el libro de los Salmos. Pablo también lo dice. Y vayan y lean el contexto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué les aconteció? De que no tentemos a Dios, hermanos. Lean 1 Corintios 10, en el 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es mejor no tener tentación que tener tentación. Pero una razón por la que somos tentados es por orgullosos, hermanos. Fíjense bien. Está un hermanito, lo veo, anda de borracho y yo vengo y le doy duro. ¡Ey, borracho! Y le doy duro. Y luego se lo digo a todo mundo. Ya vieron aquí a Panchito que anda de borracho. Y le doy duro y le doy duro y le doy duro. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos, en Gálatas 6. Panchito está arrepentido de haber tomado. O sea, él no quiere andar así. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lleva la carga de tu hermano. Lleva la carga de tu hermano. No, porque voy a llevar la carga. Esa es la ley de Cristo, amarse los unos a los otros. Lleva la carga de tu hermano. Vayan y vean el estudio que yo hice, Panchito y Juanito. Eso es llevar la carga de los unos de los otros. O sea, amar es, yo debo de llevar la carga de Panchito y de Juanito. Y Panchito y Juanito deben de llevar la mía. Lo explico a profundidad en el estudio ese de Panchito y Juanito, búsquenlo. Porque el que cree o el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, no debemos de andar engrandeciéndole, Señor, te doy gracias porque no soy como Panchito el borracho, yo no tomo. Hermanos, tengan cuidado. Eso es juzgar, o sea, tenemos que tener cuidado. Pero a la vez también tenemos que tener sabiduría. Porque una cosa es que Juanito ande tomando y luego venga y le diga a la iglesia, hermano, no es pecado tomar, hombre. Si Cristo tomó, Cristo se emborrachó, yo también, vamos, los invito a mi casa y nos tomamos unas botellas de tequila. Eso ya es diferente, hermano. Ahí se necesita sabiduría. A esa persona se les tiene que exhortar. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces imagínense, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Pues se va a hacer una iglesia de borrachos. Y los borrachos no pueden heredar el reino de Dios, hermanos. No pueden. O sea, el vino es una metáfora, es una alegoría, es una sombra, o sea, el vino nos habla del vino espiritual que es el Espíritu Santo. Con el vino se te olvidan las penas, con el vino te pones a cantar ahí donde hay amargura. El vino es para los amargados de corazón. El Espíritu Santo es para los amargados de corazón. Pero no puedes comparar el Espíritu Santo con el alcohol. El alcohol es la figura, la metáfora. El Espíritu Santo es la esencia. Yo me emborrachaba y con el alcohol se me olvidaba mi pena, pero amanecía bien crudo y era cosa de todos los días. Lo del Espíritu Santo es amor, gozo, paz en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces, por un lado tenemos que tener cuidado de andar de presumidos. No, yo no soy como Panchito, y creerse uno mejor porque no es como Panchito o como Juanito o como... Eso ya es orgullo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, ¿cómo estoy caminando yo? O sea, olvídate de Panchito. ¿Cómo está caminando Luis Rodríguez? ¿Ya soy perfecto? ¿Ya soy perfecto? Yo les digo, todavía no, hermanos. Todavía no soy perfecto. Todavía no soy perfecto. Todavía me enojo. Rara vez, pero todavía me enojo. Bueno, enojarse no es pecado, pero me enojo y peco. Airaos, pero no pequéis. O sea, yo cuando me enojo no es pecado, pero si peco cuando me enojo, sí es pecado. Jesús se enoja, Dios se enoja, eso quiere decir que Dios es pecador. Jesús se enojó, quiere decir que Jesús es pecador. No. Yo me enojo y peco. Todavía peco. Entonces yo digo, Señor, perdóneme. Entonces yo debo de ver mi propia obra. En mí, no en la de Panchito. Porque se trata de primero, antes de quitarle la paja a Panchito, debo de verme mi viga en el mío. Mi pecadote. De eso se trata. Entonces no se trata, acuérdense, el orgullo es el enfoque.
tenemos que doblegar nuestro orgullo hasta la muerte, hermanos. Y eso es hasta que te mueras, porque ese orgullo va a estar ahí. Y otra vez, y otra vez, y lo tenemos que doblegar, hermanos. Y de la única forma es de que Cristo esté en nosotros. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse al respecto solo de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cuál es mi carga? La carga de Panchito. Entonces, en la medida de que yo trate bien a Panchito, voy bien. Fíjense, el que es enseñado en la palabra, yo les comparto palabra. Aquí dice, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. El único que me ha escrito es Felipe. Es Felipe. Aquí dice, haga partícipe de toda, o sea, no solamente es de que me lo haga saber, sino de que haga lo que dice la palabra de Dios. A mí el Espíritu de Dios me ha mostrado que Felipe anda caminando en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró. Y está Kevin. Kevin anda así como a la deriva, que sí, que no. Pero yo estoy orando no solamente por Kevin y por Felipe, sino por todos los que miran No los conozco, pero Dios sí. En ese contexto dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Eso segará. Aquí también está diciendo Pablo, por ejemplo, a los corintios les dice, hagan una colecta antes de que yo vaya, para que cuando yo vaya no se ande colectando dinero. No era para Pablo, era para llevarlo a Jerusalén. Y no faltó ahí el rebelde, ¿verdad? No, ni es apóstol, te está engañando, les quiere bajar el dinero. O sea, fue Pablo el que les predicó el evangelio. O sea, una persona que solamente le entra por aquí y le sale por acá, no está participando de lo que está escuchando. Y parte de participar es ayudarnos monetariamente, hermanos. Esa también es participar. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Cada rato hablo de esto. Ya saben lo que tienen que hacer. Si no siembras, pues no vas a cosechar. No vas a cosechar. Si siembras poquito, vas a cosechar poquito. Entonces, en la medida, hermanos, que nosotros escuchemos y ponemos por práctica la palabra de Dios, ahí hay bendición. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, o sea, Satanás, y que nuestro trabajo resultara en vano. O sea, Pablo, yo por eso les he dicho, si no sé si fue por falta de conocimiento o por falta de... Háganme saber, yo les he dicho, háganme saber en dónde viven, en dónde están. Y mándenme un email, por lo menos en la ciudad donde viven. Mi email es con H hipocal48@gmail.com. Hipocal, H-I-P de Pablo, O-C-A-L 48 @gmail.com. Hermano, estoy en Talpa. Hermano, estoy en Washington. Hermano, es todo lo que me tienen que hacer. ¿Por qué?
porque yo sé que eventualmente voy a salir a visitar a más de alguno. Hay una razón de por qué les estoy diciendo esto, hermanos. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, fíjense. Aquí lo dice Pablo a los tesalonicenses. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Querer enriquecerse monetariamente caen en tentación y lazo. O sea, son encarcelados. El próximo estudio es los encarcelados de Dios o la cárcel de Dios. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y perdición. La gente lee esto, pero como la mayoría de la gente se quiere enriquecer, no puede ser así, hermano, o sea, todo. Un día hablándole a una hermanita le digo, hermana, usted quiere tener paz, usted está viviendo en adulterio. La palabra de Dios dice, usted es cristiana, tengo la autoridad para hablarle, si usted me quiere oír. Hermanita, usted está viviendo en adulterio. Usted no está amando. Si usted no ama a su prójimo, usted está dando señal de que Jesús no está en usted. Si usted no ama, usted no va a tener paz. ¿Saben qué me dice? Ay, hermano, si eso fuera así, pues todo el mundo se va a perder. Pues resulta que los que salieron de Egipto, vayan y cuenten cuántas personas entraron en la tierra prometida. Nomás 2 personas. Nomás 2 personas. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tenemos a Cristo Jesús, hermano, y lo buscamos siempre y nos rendimos a Él, es promesa de Dios. Él mismo lo dijo. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo salieron los demonios de mí? En el nombre de Cristo. El demonio de andar con las mujeres, el del vino, el de andar fumando, que es una droga. No es como la marihuana, pero es una droga. Eso el Señor lo quitó de mí. ¿Hablará nuevas lenguas? Pues yo estoy hablando nueva lengua. ¿La cuál lengua? Jesús de Nazaret. Alabando a mi Padre, en el Espíritu. Comerá veneno. ¿Cuál es el veneno? Falsa doctrina. Ese es el veneno. Y no les hará daño. Tocarán serpientes, tampoco los morderán. Falsa doctrina. Pero si estamos despiertos, si estamos en Jesús. Hebreos 3:8 y 9. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Todos pasamos por ahí, hermanos. Está en la parábola del sembrador. Yo lo digo una y otra vez. La tierra que no da fruto es porque no entiende que su fe va a ser probada. ¿Y dónde es probada? En las tribulaciones. Ahorita la fe de mi hermana está siendo probada. Se le acaba de morir su hijo. Yo voy y le digo, hermana, ten fe, Cristo vive. Mi sobrino no está muerto. ¿Por qué estoy tan segurito de que no está muerto mi sobrino? Porque me ayudó. Me ayudó. Aún antes de que yo comenzara el ministerio, él me ayudó. Me dijo, tío, yo le digo, oye, hijo, fíjate, sí, tío, está bien. La palabra de Dios dice, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber. Señor, ¿cuándo? Cuando le diste a uno de mis hijos, yo soy uno de los hijos de Dios. Me lo diste a mí. Por eso tengo la seguridad de la salvación de mi hijo.
En este caso fue por obras. Él era cristiano, pero andaba afanado. Andaba afanado. Entonces, es promesa de Dios, hermano. Por eso tengo la seguridad de que Él verá a Dios. La tengo. Porque conozco la palabra de Dios. Por su gracia, no porque yo sea muy... Ay, sí, el hermanito. No, hermano. Yo soy tarugo, igual que todo el ser humano. Es en el Espíritu donde tenemos conocimiento de Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, en el día del desierto, o sea, la parábola del sembrador. Cuando esta persona recibe la semilla, o sea, la palabra de Dios, el evangelio, al momento la recibe con gozo. Pero cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, no da fruto. ¿Por qué? Porque todavía no está bien cimentado en el Señor. O sea, no ha entendido todavía. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Santiago 1 del 12 al 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Déjenme explicar esto. ¿Cómo somos salvos? Por fe. Jesús murió por nosotros, ¿ok? Él resucitó, ¿ok? ¿Tú todavía lo crees? Sí, ok. También los demonios creen y tiemblan. ¿Estás dando fruto? Sí, ok, estás dando testimonio de que Cristo está en ti. Entonces, el que soportó la tentación fue el que murió con Cristo. Porque somos salvos por fe en Cristo. O sea, una persona que mantuvo que el espíritu de vida que está en él y por lo tanto la tentación también tiene que ver con el amor al dinero, el amor al mundo, o sea, hacer morir las obras de la carne. Pero no nosotros, sino el espíritu en nosotros. Porque eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Ya se los leí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que terminar la carrera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces no digas, es que fui tentado de parte de Dios. No es de parte de Dios, porque ya Dios está en nosotros. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno... ¿De dónde sale esa tentación? De nuestros propios pensamientos, hermanos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, de ti te tienes que cuidar, sobre todo. Cuídate de ti, de tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Pensamientos de Dios o tus pensamientos? Si te pones a leer ahí de filósofos, pues estás frito. Ponte a leer la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Lee la Biblia, termina toda la Biblia y empiézala de nuevo, y empieza a estudiarla y sigue el estudio. Llénate de Dios y Dios va a estar en ti. Y termino con 2 de Pedro 2, del 1 al 10, hablando de la tentación. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo que ya pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el tiempo de los apóstoles y ha pasado en cada generación, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el próximo estudio voy a hablar un poquito más sobre eso, cómo es que se atrae destrucción repentina, sobre todo llevando
evangelios diferentes. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros, así como lo están haciendo en muchas congregaciones, dando diezmos. Y ya los miran más, y yo lo he visto, literalmente, y me lo han dicho literalmente. Ya no miran al cristiano, miran al diezmo. Y no estamos bajo el diezmo, o sea, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está en el libro de Enoc, sino que arrojándolos al infierno, el infierno está aquí, los entregó a prisiones de oscuridad, los corazones de los pecadores, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, en lo que dice en Génesis en relación al diluvio, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, por el orgullo y la vanidad, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, o sea, sin amor, sin temor de Dios. Y libró al justo Lot, abrumado, porque él oraba por el pecado de ellos, abrumado por la nefanda conducta de los maldados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense bien, a mí me pasa eso todos los días, hermanos. Todos los días me pasa esto, oyendo todos los días esto. Iniquidades. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ustedes lo han escuchado aquí a veces cuando estoy predicando. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Eso no les venga de sorpresa, hermanos. Si ustedes se ponen a predicar el Evangelio, si ustedes andan compartiendo, la gente los va a murmurar de ustedes, va a hablar de ustedes, les van a dar la vuelta. Ese es el camino de nosotros. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, lo que dice en Gálatas, lo que está en Romanos 1, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y costumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, fíjense bien. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Les voy a decir un ejemplo y con esto termino. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, que Benny Hinn es un falso profeta, porque él se enriquece con los diezmos de las personas y anda haciendo ahí cosas, anda haciendo maldades. Porque una persona que sigue el amor al dinero cada vez se aleja más de Dios. Cristo quiso ser pobre para ser ricos a muchos. O sea, si Cristo se hubiera enfocado en el dinero del mundo, no podía hacer los milagros que hizo, hermanos. No hubiera podido hacer los milagros que hizo. Eso uno o el otro. Entonces, Benny Hinn, que es un falso profeta y anda sobre todo
habla del evangelio de la prosperidad. Ya sus frutos se están viendo, no solamente la avaricia. Él es el que andaba por ahí de mano sudada con una mujer que era casada y que se dice pastora, dando testimonio de que son falsos profetas, Dios exponiéndolos, y hay gente que todavía no. Y fíjense lo que hizo él. Por ahí alguien no faltó quien lo exhortara. ¿Y qué dijo? Maldito todo el que se meta en mi ministerio. O sea, ¿cómo se atreve a maldecir a alguien? Eso ya pasaba desde entonces, hermanos. Aquí lo está mencionando. No pronuncian juicio de maldición. Ahora, cuando una persona predica un evangelio diferente, está llevando maldición a la gente. Una persona que se pone a predicar el catecismo abiertamente a la gente, una persona que ya es cristiana, que entiende que Jesús y ahí anda la persona ahí, no, es que tienes que cumplir el catecismo, tienes que ir a misa, esta es la iglesia verdadera. Y hay personas que se ponen necias ahí a predicar eso. A esas personas les va mal y eventualmente Dios las expone, hermanos. Dios las expone. ¿Y cómo las expone? Romanos 1. Romanos 1. Ahí salen los pecados. Uno de ellos, por ejemplo, una de las personas que más sacerdotes traía en México, en el país de México, fue un sacerdote. Él era, si mal no recuerdo, él era obispo. Uno que predica el falso evangelio. Miles y miles de sacerdotes salieron en su congregación. Fue la persona que vino a visitar el Papa Juan Pablo II y Dios lo expuso. Abusó de cientos de niños, hermanos. Cientos. No uno, no dos, no tres, no cuatro. ¿Será que el Papa no supo eso? ¿Será? Pudiera ser. Dios los expone. Yo vi eso. Por eso están las iglesias católicas vacías, por estos pecados. Dios expone, hermanos, una y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En dónde me congrego, hermano? ¿En dónde me congrego? Bueno, se trata de que tú busques a Jesús. ¿Sabes leer? ¿Estás aquí? Bueno, escucha la palabra de Dios. ¿En dónde me congrego? Ya te dirá el Señor. Si estás aquí, estás congregado aquí. Esta es una congregación, hermanos, por si no lo sabían. Es virtual, sí, es virtual, pero estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo traigo un mensaje de Dios y lo estás escuchando. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ponlo por obra. Yo una y otra vez siempre te voy a decir, busca a Cristo. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Y en la medida que buscas, ya una vez que encuentres a Cristo, podrás escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo te va a estar guiando. Te va a estar guiando. No necesitas preguntarme a mí. El Espíritu Santo te guía a ti. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. No que yo venga y le diga a la gente, a ver, dime tú, ¿cuál es tu problema? No. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, man. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, que quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Eventualmente sale a la luz. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esto también yo lo he visto. Tienen el corazón habituado a la codicia. Esto la mayoría de la gente lo ve. Y son hijos de maldición.
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, o sea, el amor al dinero, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por una burra. La burra habló. Una burra habló para decirle al que estaba peor que una burra o un burro. Una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Vayan y terminen el capítulo. No tentemos a Dios, hermanos. No lo tentemos. Si nosotros tentamos a Dios, Dios no se puede agradar de eso, hermanos. Ya miramos lo que es la tentación. El querer amar más al mundo que a Cristo, el querer amar al mundo antes que a Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, Cristo nos ayuda a dejar el mundo, hermanos. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, tentaron a Dios. Y una persona que tienta a Dios una y otra vez, no puede entrar en el reino de Dios. Oye, hermano, pero yo pensé que ya estaba en el reino de Dios. Ya salimos de Egipto, pasamos por el Mar Rojo. ¿Ya moriste a los deseos de este mundo? ¿Ya fuiste bautizado en Cristo Jesús? Si no has muerto a los deseos de este mundo, todavía estás en el mar. ¿Ya moriste a los deseos de este mundo? Ok, venimos por el desierto. En el desierto, ¿qué tienes que hacer? Comer el maná todos los días. Beber de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Por eso yo les digo, a los que están en el desierto y ya murieron a los deseos de este mundo, necesitas a Cristo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. O sea, el maná del cielo lo necesitamos. Así como tú, yo también. No piensen que yo no necesito a Cristo. Yo busco a Cristo todos los días. Todos los días. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Año tras año debemos de comer el maná. Pero si eventualmente digo, ya me enfadé de leer la Biblia, ya me enfadé de escuchar al Señor, mejor me voy a ir al mundo. Es como decir, ya me enfadé del maná. Quiero carnita, o sea, quiero sexo, quiero mujeres, quiero dinero para ir a andar con mujeres, quiero emborracharme. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso, ¿ok? Aquí hablamos siempre de lo malo, pero siempre para hacer las cosas buenas. Tenemos que hacer obras. Porque si no hacemos obras, entonces somos del mundo. Somos del mundo. Necesitamos ser la luz del mundo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.